Y buenas a todos. En el vídeo de hoy hablaremos de misterios sin resolver de las 5 películas de Saint Seiya. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, aunque a su vez estarán divididos por películas. Dicho esto, comencemos. El templo de Eris. Empecemos con la película de Eris. ¿Su templo se teletransporta? Digo esto porque cuando el santuario de Eris surge desde el suelo, se supone que lo hace en Japón. Pero si lo pensamos, no tiene sentido que haya ruinas de un templo griego en Japón. Quizás el templo de Eris se encuentra en Grecia, pero ella puede hacer que aparezca donde le dé la gana. Y como Eris poseyó el cuerpo de una trabajadora del orfanato, no pudo reencarnar en Grecia y lo hizo en Japón, lo que explicaría que su templo aparezca en dicho país, aunque sea de estilo griego. Armaduras versión 1. Y ahora vamos con la peli de Asgard. ¿Por qué los protas llevan la versión 1 de sus armaduras? Muchos pensaréis que la gran batalla de los dioses está situada en algún punto después de las 12 casas, puesto que la relacionamos con la saga de Asgard de la serie clásica, pero esto no es así, pues si nos fijamos, los protas aún llevan la versión 1 de las armaduras del anime. La peli que sí estaría situada más o menos después de las 12 casas sería la peli de Abel, pues ahí los protas sí llevan la versión 2 de las armaduras del anime. Además, al principio de la peli, Yao de Lince le dice a Seiya que estuvo brillante durante la batalla de las 12 casas. ¿Qué armadura tenía Frey? Se supone que Frey es un dios guerrero, pero ¿cómo es su armadura? Si miramos en nuestro libro de mitología, veremos que Frey era el dios nórdico de la fertilidad y las cosechas, y en muchas imágenes se le ve junto a un jabalí. Este jabalí os sonará a algunos porque se llama Gullinbursti, igual que Frodi de Gullinbursti, uno de los dioses guerreros de Soul of Gold. Así que no es descabellado que Frey hubiese tenido una armadura inspirada en el jabalí que acompaña a dicho dios. Además, Frodi es una derivación de Frey, por eso tanto el Frodi de Soul of Gold como el Frey de la película de Asgard están basados en el mismo dios nórdico. El Midgard legítimo. Este punto va relacionado con el siguiente. ¿Dónde está el Midgard legítimo? Porque queda raro que en todo Asgard no haya nadie digno de portar la armadura. ¿Quizás el caballero de Midgard siempre es escogido entre gente de fuera de Asgard? Esto podría tener cierto sentido si tenemos en cuenta que según la mitología nórdica, el Midgard era el reino de los humanos y Asgard el reino de los dioses. Por tanto, tendría sentido que la armadura de Midgard, cuyo nombre hace referencia al mundo de los humanos, la lleve alguien de fuera de Asgard, o sea, alguien que no pertenece al reino de los dioses. Además, parece que cualquier caballero no podía ser Midgard, sino que tenía que ser Yoga, pues si tenemos en cuenta la posibilidad de que el guardia del pelo rosa podría estar metido en el ajo, todo sería una trampa para convertir a Yoga en Midgard, aunque de ese guardia raro hablaremos justo después. Quizás Yoga estaba destinado a ser Midgard porque domina el frío o algo así. Por otro lado, cuando Yoga es un dios guerrero, sigue usando sus técnicas. ¿Significa esto que Midgard no tiene técnicas propias? Algo que tiene sentido si tenemos en cuenta lo de que Midgard es elegido de entre los humanos de fuera de Asgard. ¿Qué pretendía el guardia? ¿Qué intenciones tenía realmente el guardia al que salva Yoga al principio de la peli? Si lo analizamos bien, este tío es más sospechoso que un cura en una guardería. Se supone que Yoga lo salva cuando otros soldados de Asgard como él iban a matarlo acusándolo de traidor. Y sabemos que sobrevivió porque luego aparece para decirle a Seiya y compañía que han encontrado el casco del cisne. Pero ¿por qué está ahora tan tranquilo por Asgard si antes sus compañeros querían matarlo? ¿Ha dejado de ser un traidor por arte de magia? Llamadme loco, pero no es muy inteligente volver a un sitio donde sabes que te quieren matar. Así que teniendo en cuenta que Dolvar quería sí o sí que Yoga fuese el dios guerrero de Midgard, todo era parte de un plan perfecto para matar 2 pájaros de un tiro. Mi idea es que según esta peli, Yoga estaba destinado a ser el dios guerrero de Midgard, algo que ya mencioné brevemente en el punto anterior. Entonces, para atraer a Yoga hasta Asgard, los soldados le hacen creer que están a punto de matar a un traidor en los dominios del Caballero del Cisne. Así se aseguran que este aparecería. Cuando Yoga salva al soldado, este último le pide que vaya a Asgard porque va a suceder algo terrible. Una vez que el cisne llega a Asgard, le tienden una emboscada y es capturado y sometido por Dolvar. Finalmente vuelven a enviar al soldado hasta la casa de Frey para que les diga a Seiya y compañía que ha aparecido el casco de Yoga, lo que hace que Seiya y Shiryu salgan a buscar a su amigo y que Saori vaya a ver a Dolvar para intentar averiguar algo,
por lo que Dolvar tiene la oportunidad perfecta para atrapar a Athena e intentar acabar con ella antes de hacerse dueño del santuario y del mundo. Así que ya sabéis, no os fiéis de gente con el pelo rosa. Super Seiya. Y ahora vamos con la peli de Abel. ¿Seiya podría derrotar a Zeus? Digo esto porque cuando Doko le cuenta a Shiryu la historia de Abel, menciona que este era tan poderoso como Zeus. Pero al final de la película, Seiya derrota a Abel. ¿Significa eso que Seiya es más poderoso que Zeus? A priori podríamos pensar que sí, pero como todos sabréis, ninguna de las 5 películas es canónica. Por tanto, los niveles de poder de los enemigos o incluso de los mismos protas son una fumada inventada por Toei. De todos modos, si algo no tiene sentido, un mago lo hizo. Los dorados. ¿Por qué los dorados que aún estaban vivos no aparecen en toda la peli? Imagino que al igual que los protas, estos también recibieron la orden de no intervenir, ya que Saori sería protegida a partir de ahora por los 5 dorados resucitados y los caballeros de la corona de Abel. Y en su pelea contra Shiryu, Deadmask dice que ahora que Athena ha muerto, los demás dorados se retirarán. Pero es absurdo que los dorados obedeciesen una orden así o que no interviniesen si Athena muere, así que lo más probable es que su ausencia se deba al poder del guión, ya que había que dejarle todo el protagonismo a Seiya y compañía. Y si no quieres ser más inútil que Shuno en las películas, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá el pollo frito a darte los buenos días con el pie. Armaduras de cartón. ¿Por qué en esta peli las armaduras de oro parecen de cartón? Cuando Shura y Camus pelean contra los caballeros de la corona, estos últimos destrozan las armaduras de Capricornio y Acuario. Luego Shiryu destruye la armadura de Cáncer con un Rozan Shoryuha, y la de Saga se va a la puta después de que este explote como Chocapic junto a Yao de Lince. Esta resistencia de las armaduras de oro no tiene sentido si tenemos en cuenta que no han sufrido daños desde la era del mito. Así que es posible que no fuesen armaduras de oro auténticas, sino copias hechas por Abel, pero de eso hablaremos en el punto siguiente. La armadura de Camus. ¿La armadura de Camus era la original o una copia? Cuando Camus pelea junto a Shura contra los caballeros de la corona, la armadura de Acuario acaba pulverizada, pero al final de la peli vuelve a aparecer para vestir a Yoga y está como nueva, algo que no tiene sentido, por lo que no es descabellado que las armaduras que llevaban Camus y los demás dorados fuesen copias de las originales. Eso explicaría que Yoga pueda llevar la armadura de Acuario al final de la peli, aunque la de Camus había sido destruida. Y también explicaría el hecho de que, como vimos en el punto anterior, las armaduras doradas se rompen con facilidad. Por otro lado, nunca termina de quedar claro si las armaduras que usan los caballeros de la corona son originales o copias, ya que estas armaduras están inspiradas en constelaciones, y ellos son llamados caballeros, por tanto deben pertenecer al ejército de Atenas. ¿Pero por qué están bajo el control de Abel? Quizás, como este es un dios, puede controlar las armaduras para entregárselas a quien él quiera, y habría hecho lo mismo con las armaduras doradas. Otra posibilidad es que las armaduras de la corona y las de oro no son las originales, sino copias. Además, Deadmask dice que el poder de Abel protege ahora su armadura. Poseidón. Y ahora vamos con la peli de Lucifer. Según esta peli, Poseidón estaba muerto y su alma residía en el infierno junto a la de Abel y Eris, pero al final de la saga del dios del mar, este termina sellado en su ánfora. Entonces, ¿por qué su alma está en el infierno? Yo creía que la peli de Lucifer se estrenó antes de que terminase la saga de Poseidón, lo que explicaría que los guionistas de Toei pensasen que moriría y decidieron poner su alma en el infierno. Pero después de investigar, veo que la peli de Lucifer se publicó meses después del final de la saga de Poseidón, así que no le encuentro lógica a la decisión de los guionistas. Los ángeles caídos. ¿Los ángeles caídos tienen relación con los ángeles del Tenkai? Es decir, ¿fueron ángeles expulsados del Olimpo o algo así? Y hay una cosa que me quita el sueño. ¿Las armaduras de los ángeles caídos se podrían considerar glories? Lo cierto es que durante toda la peli no se menciona absolutamente nada sobre las armaduras de los esbirros de Lucifer. ¿Qué rango tienen? Ya sé que sus nombres son Belcebú de Serafín, Eligor de Virtud, Moa de Trono y Astaroth de Querubín, pero lo que va después de sus nombres es la categoría angelical que tenía cada uno antes de ser expulsado del cielo, no los nombres de sus armaduras. ¿Dónde está Seika? Ahora pasamos al Tenkai.
¿Por qué Seika no aparece en la película de Tenkai? Pues esta ya apareció durante el arco de los Campos Elíseos y la obertura del cielo estaba situada cronológicamente después de la saga de Hades. Este misterio sí tiene explicación. En el guión original de Kurumada para Tenkai estaba planeado que fuese Seika la que aparecía cuidando a Seiya en silla de ruedas, pero la peli de Tenkai se estrenó antes de que terminase la saga de Hades del anime. Por tanto, sus espectadores no sabrían aún quién era Seika, así que, para entre comillas no spoilear a nadie, Toei decidió que Seika no apareciese en la obertura del cielo. El final de Tenkai. ¿Qué significa el final de la obertura del cielo? Como todos sabéis, esta peli tiene un final raro. De repente la pelea entre Seiya y Apolo es interrumpida por una escena que muestra a Seiya y Saori en la casa de campo que vimos al principio de la peli, y por lo que dicen, parece que ambos no se reconocen el uno al otro. Se supone que esto es debido a que Apolo les borró la memoria a Seiya y a los demás, aunque no queda claro si la memoria de Saori también fue borrada, pues ella es una diosa, por lo que existe la posibilidad de que Apolo le borrase solo la memoria a los caballeros de Atena. Así que Saori recordaría todo, pero preferiría que sus caballeros no recuperen sus recuerdos para que tengan por fin una vida pacífica. Aunque teniendo en cuenta que el Tenkai no se continuará, su final podría tener una interpretación más turbia. Según esto, Seiya murió en su pelea contra Apolo, y su alma fue al paraíso porque el dios del sol reconoció su valor. Por eso, cuando éste habla con Saori, está rodeado de luz, y cuando Atena le dice que ojalá encuentre aquello que busca, se refiere a que ojalá en su próxima vida encuentre aquello que busca. Pero, ¿qué anda buscando exactamente Seiya? Porque ya encontró a su hermana Seika durante la saga de Hades, aunque como vimos en el punto anterior, Seika no aparece durante toda la película de Tenkai, porque esta peli se estrenó antes de que terminase la saga del dios del inframundo. Otra cosa que llama la atención es que en esa escena final solo aparecen Seiya y Saori. ¿Dónde están Shiryu Yoga y los demás? ¿O Apolo erradicó a toda la humanidad menos a Saori? Pues la idea de castigarla dejándola sola en un mundo vacío me parece algo muy del estilo de los dioses. Antes de terminar quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes, aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Mayura-PN, Raúl Ramos, Mario Roldán y Sánchez Guzmán Cristian Andre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.